Buenas tardes compañeros. A continuación le hablaremos unos aspectos básicos del modelamiento de procesos con BPMN. Este modelamiento de procesos, el Business Process Modeling Notation, BPMN, es una notación gráfica que nos describe la lógica de todos los pasos de un proceso de negocio. Especialmente es diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de todas las diferentes actividades. Este modelo de procesos nos captura la secuencia de las actividades de negocio, todas las actividades y de la información de soporte. Estos procesos de negocio nos describen de manera exacta la evolución de una empresa y cómo nos ayuda a alcanzar sus objetivos. En estas reglas generales hay unos lineamientos establecidos por la Dirección de Planeación y Evaluación y el uso mediante BPN. Son estos criterios de proceso que tenemos que tener en cuenta para realizar los procesos con esta herramienta. Tenemos que incluir mínimo 3 actores o roles independientes. Tenemos que tener un mínimo de 6 actividades. La secuencia de actividades lógicas que se repitan en el tiempo y los resultados son siempre los mismos. Cuando el diagrama de proceso contenga un número mayor a 35 actividades, se debe analizar la posibilidad de dividirlo para facilitar su comprensión. Es como mirar etapas y mirar qué etapas se pueden dividir para al mismo facilitar la mayor comprensión de este proceso. También, dependiendo de la necesidad de documentación, se utilizarán distintos niveles en el uso de la notación BPMN. Está el nivel del uso de la notación con su factor descriptivo, que se trata de la documentación de procesos y de la cadena de valor. Esta nos captura los procesos de forma general, nos da un contexto de negocios de alto nivel, un entendimiento generalizado de todo el proceso, una documentación básica del proceso y puede omitir detalles como caminos de excepción y validaciones. En el nivel analítico de uso de notación se analiza y mejora los procesos. Se da un detalle completo, se analiza todo el completo, situación actual, AS y S, que se define de todos los participantes y las actividades que se han realizado hasta el momento y la situación propuesta del SER. Todos los caminos deben de estar diagramados. Todos los caminos, todas las actividades y sus mensajes deben de estar diagramados. Se debe incluir una información de los recursos involucrados. En las reglas generales, ya aquí nos enfocamos más al diagrama, a la realización de diagramas, lo cual empezamos con los pools. Estos pools son como un contenedor donde los procesos están contenidos dentro de este. En consecuencia, cada proceso diagramado debe tener un pool y contiene un único proceso y su nombre puede considerarse como el nombre del proceso. Por ejemplo, queremos que el proceso sea el de las ventas o el de las compras. Cada proceso diagramado debe tener un pool. Todos los procesos deben de tener un sectorcito de estos, un contenedor que es un pool para un único proceso. Los flujos de secuencia no pueden cruzar los límites de pool. Ahora tenemos los LANs. Los LANs son como las calles horizontales que van dentro de los pools. Tienen el nombre del proceso, las áreas funcionales 1, áreas funcionales 2. Este representa cada uno de los participantes del proceso. Un LAN puede representar un área funcional, la unidad académica o administrativa, un cargo o un rol. Un área funcional puede ser responsable de muchas actividades. Estas áreas funcionales no determinan las asignaciones de las actividades. Son una ayuda para realizar las consultas gráficas del proceso. Seguimos con las fases. Estas fases nos ayudan a delimitar etapas de un proceso en donde se puede identificar una salida intermedia entre una etapa y la siguiente. De un proceso donde se realiza el pedido hasta que el cliente recibe su pedido. Estos diagramas tienen una orientación. Estos procesos tienen que ser modelados de izquierda a derecha, iniciando la diagramación en la esquina superior derecha de forma que se entienda hacia abajo y a la derecha. Aquí tenemos un ejemplo de cómo debe seguirse el diagrama. Tenemos las anotaciones y los grupos que nos proporcionan información adicional sobre el proceso o sus actividades. Se pueden dar como una nota de una mejora, justificación, pregunta, observación, algo que nos indique que debemos mejorar el proceso. Ahora vamos a conocer un poco más sobre los objetos de conexión. Los objetos de conexión se representan mediante líneas y estas líneas se conectan con los objetos que están dentro del flujo de un diagrama BPN. Básicamente estos objetos de conexión nos sirven para mostrar la secuencia del diagrama y que cualquier persona que lo vaya a ver
sepa cómo interactúan las diferentes actividades y eventos que se encuentran obviamente dentro del diagrama y qué procesos se están ejecutando en determinado momento. Entonces, dentro de los sujetos de conexión encontramos las líneas de secuencia, las líneas de mensaje, asociaciones y las líneas de asociación de datos, que vamos a mostrar más a fondo. Ahorita vamos a hablar de las líneas de secuencia. Se representan por una flecha sólida que termina en un triángulo relleno. Estas líneas representan el control y el flujo y la secuencia de las actividades que se encuentran dentro de un diagrama BPN. El avance del proceso se ve por el flujo de secuencia que tienen estas líneas. Estas líneas generalmente van de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo de la complejidad del diagrama. Estas líneas representan el flujo de determinadas actividades, de compuertas, de eventos que se encuentran en determinado diagrama. Las líneas de mensaje representan interacción entre varias entidades o procesos, a través de las cuales se comunican mensajes. Estas líneas no representan flujos de secuencia, solo representan mensajes o señales dentro del diagrama. Tenemos también las líneas de asociación. Su objetivo es crear relaciones entre los sujetos de datos y los elementos de un diagrama de procesos. Generalmente se usa para asociar información adicional sobre determinado proceso. Esta información sirve para que una persona sepa qué se está realizando en determinada actividad o en determinado proceso, para que pueda evaluar de forma fácil y entender el diagrama de una manera sencilla y eficaz. Vamos a hablar de las actividades. Las actividades describen el tipo de trabajo realizado en una instancia concreta de un determinado proceso. Estas actividades se representan por un rectángulo donde se realizan diferentes actividades dentro de un proceso, que más adelante vamos a hablar de las más representativas y de las cuales se utilizan más. Cuando una actividad es completada, la siguiente actividad se inicia. Si una actividad no es completada, el flujo del diagrama se queda ahí estancado y no puede seguir adelante. Obviamente una actividad consume los recursos de una organización, sean personal, sean de regla de negocio, de servicios, siempre van a consumir los recursos de una organización, pero que los va a emplear para realizar determinada tarea para un usuario en específico. Actividades de usuario. Es una actividad típica del flujo de trabajo en donde una persona realiza determinada tarea o actividad con la ayuda de una aplicación software que está programado para facilitar que haga esta tarea correctamente. Tenemos las actividades de manual. Es una actividad que se espera sea realizada sin la ayuda de ningún motor de ejecución o de ningún software. Tenemos las actividades de script. Es una actividad automática, solo que no la resuelve un sistema externo, sino que se resuelve dentro del mismo sistema que está automatizando determinado proceso, o sea, se resuelve internamente. Tenemos también las actividades de servicio. Se utilizan para consumir servicios automáticos ofrecidos por un sistema de información. Esta actividad se lleva a cabo sin la intervención humana. Actividad de envío. Es una actividad simple que está diseñada para enviar un mensaje a un participante externo que tiene relación dentro del proceso. Una vez que el mensaje haya sido enviado, esta tarea se completa, por lo que la actividad termina y da paso a la siguiente. Tenemos las actividades de recepción. Esta es una actividad muy similar a la anterior. Esta es una actividad simple que está diseñada para esperar que un mensaje llegue a un participante externo, pero que está también con relación al proceso. Una vez que el mensaje se haya recibido, esta tarea se completa y esta actividad culmina y se da paso a la siguiente. Bueno, los subprocesos. Entonces, ¿qué es un subproceso? Un subproceso es una actividad compuesta que va incluida dentro de un proceso. Al decir que es una actividad compuesta, quiere decir que incluye un conjunto de actividades con una secuencia lógica. Dichas actividades pueden ser analizadas a un nivel más alto o más detallado. Como pueden observar, hay dos tipos de subprocesos, que son los colapsados y los extendidos. Los colapsados se grafican pues con el icono que se muestra, que básicamente es el cuadro con un más, y el extendido, en donde se especifica como tal el proceso independiente. Los tipos de subprocesos. En los tipos de subprocesos existen dos: el que es el proceso embebido, que pertenece al proceso padre y no se puede llamar o no se puede ejecutar desde ningún otro proceso. El proceso reusable es un proceso que está diagramado independientemente, no depende de ese proceso padre y puede ser invocado desde otro proceso externo. ¿Cómo identificar los subprocesos? Para identificar los subprocesos, lo primero que se debe hacer es, una de las opciones o tareas que se debe hacer es identificar las tareas que tienen un objetivo diferente al proceso padre.
actividades que puedan ser invocadas o sean invocadas desde un proceso externo, mirar qué actividades pueden ser reusables y qué actividades dependen de un dueño diferente. Hablaremos ahora de lo que son los eventos. Los eventos es una representación de algo que ocurre o puede ocurrir en un proceso o durante él. Estos eventos tienen una causa específica y un impacto específico en el proceso. BPMN utiliza bastantes tipos de eventos para identificar las diferentes tareas que se realizan. Estos eventos se identifican mediante marcadores que tienen gráficos específicos dentro de unos círculos, los cuales definen cómo se operará cada evento. Los tipos de eventos existen tres tipos, que son los eventos de inicio, que como su nombre lo indica, disparan o inician un proceso. Estos deben de tener al menos uno o pueden tener varios eventos. Los eventos intermedios, que son los que ocurren entre el inicio y el fin del proceso. Existen dos tipos de estos eventos, que son los de espera o de recibir, catching, o los de lanzar, que son los throwing. Y ya los eventos de fin, que son los que marcan ya como tal la terminación de un proceso. Todo proceso al menos debe tener un evento fin, aunque generalmente se encuentran varias terminaciones para que dé más claridad al proceso. Algunos tipos de eventos más usados de los eventos de inicio sería el inicio simple, que simplemente indica el inicio del proceso, no tiene comportamiento particular. El inicio por mensaje, que se da cuando se recibe un mensaje desde otro sistema de información o proceso independiente. El inicio por condición de tiempo, que se inicia periódicamente o a una fecha específica. El inicio por señal, que indica cuando un proceso se inicia recibiendo una señal lanzada desde otro proceso. Está el inicio por regla, que es cuando se cumple una condición o cuando se vuelve verdadera esta condición. El inicio múltiple, que es cuando de muchas condiciones una es obligatoria, una regla es obligatoria para que se cumpla. Y el inicio paralelo, que es similar pero tienen que cumplirse en todas las reglas. Existen algunos eventos que son exclusivos para los subprocesos, como es el inicio por escala, que este existe si hay un evento intermedio de escalada con características que sea de lanzamiento. Está el inicio por error, que es el subproceso que interrumpe el proceso principal para lanzar un error. Y el de compensación, que es cuando se desea deshacer las acciones que se vienen realizando. Dentro de los eventos intermedios más usados está el intermedio simple, que no tiene procedimiento específico. Está el intermedio por mensaje, que depende o indica que hay una recepción o un envío de un mensaje. Si el proceso está a la espera de una recepción de un mensaje, él no continuará hasta que el mensaje sea recibido. Está el intermedio de enlace. Él permite conectar dos secciones de un proceso. Generalmente se usa para que no se interrumpan las líneas de secuencia. Está el intermedio de tiempo, que indica de que el proceso va a tener una demora o una espera entre las actividades. El intermedio de señal, que indica que ocurre algo o puede ocurrir. El de condición, que para la actividad hasta que una condición sea verdadera. El paralelo y el múltiple, que el paralelo pues pide que sean todas verdaderas, todas las condiciones, y el múltiple que al menos una de ellas sea verdadera. Están los eventos de fin más usados, que está el simple, que igual termina el proceso sin ninguna característica especial. El fin por mensaje, que pues llega a su fin cuando se recibe o se envía un mensaje. Está el fin de señal. Este evento se utiliza para lanzar una señal y finalizar el camino de un proceso. El fin terminal, que ya es el final de todo el proceso, el cual termina, o si no han finalizado los demás procesos que vienen dentro del mismo proceso padre. Está el fin múltiple, que está compuesto por otros varios finalizadores, los cuales se ejecutan todos al mismo tiempo. Está el fin de escalada, que al finalizar el proceso envía el mensaje de escalada para el indicador de inicio o intermedio para que inicien los subprocesos o los flujos complementarios. Está el fin de error, que finaliza un proceso y envía la señal para que el subproceso de errores arranque. Está el fin de compensación, que finaliza el proceso para deshacer las acciones previamente realizadas en el proceso. Las recomendaciones para el uso de los eventos es que todos los eventos deben de tener una etiqueta que indique la naturaleza del evento. Los eventos que trabajan en pares, los throw y los catch, deben de ser enumerados y se coloca la actividad del proceso de la cual sale, o sea el origen. Cuando se tienen actores externos dentro del proceso, se tiene que identificar o se recomienda que se identifique el actor cómo se espera que interactúe con el proceso y si se desea modelar dentro del proceso que se realiza la actividad. Para los procesos ejecutables
Si se modela un actor dentro del proceso, este debe tener un usuario y por lo tanto pues una licencia. Compuertas. Estas compuertas son elementos utilizados para controlar los puntos de divergencia y convergencia del flujo. Este punto de divergencia se refiere a que a partir de la compuerta el flujo se va a dividir en varias acciones y el punto de convergencia se refiere a que el flujo va a unirse de varias acciones. Hay diversos tipos de compuertas. Compuerta paralela. Una compuerta paralela es un punto de paralelismo en el proceso. Después de esta compuerta todos los caminos habilitados se disparan en paralelo. A continuación voy a presentar esta compuerta como elemento de divergencia y elemento de convergencia. Como elemento de divergencia se utiliza cuando varias actividades pueden realizarse concurrentemente o en paralelo. Y como elemento de convergencia permite sincronizar varios caminos paralelos en uno solo. El flujo continúa cuando todos los flujos de secuencia de entrada hayan llegado a la figura. Por ejemplo, vemos que la compuerta paralela está representada por un diamante con un signo más en medio. Utilizamos la compuerta divergente para que el área de cartera y operaciones realicen paralelamente estas actividades. Y utilizamos una compuerta como elemento convergente para nuevamente unir el flujo de actividades que anteriormente vivimos con nuestra compuerta divergente. A continuación presentaré una compuerta exclusiva basada en datos como elemento divergente y como elemento convergente. Como elemento divergente ocurre cuando en un punto de flujo basado en los datos del proceso se escoge solo un camino de varios disponibles. Y como elemento convergente es utilizado para sincronizar todos estos caminos excluyentes. En el siguiente ejemplo vemos que la compuerta exclusiva basada en datos está representada por un diamante y está siendo utilizada en el área de operaciones como elemento divergente para tomar un solo camino. En este caso, si el producto está o no está en el inventario, presentaré la compuerta exclusiva basada en datos como elemento divergente. Este se utiliza para ejercer un control sobre la ejecución de ciertas actividades en la medida que permite mantenerlas disponibles hasta que una de ellas es ejecutada. Por lo tanto, solo una puede ocurrir. No existe una compuerta convergente por la naturaleza de la compuerta, ya que una vez se active una rama del proceso, las otras ramas deben quedar deshabilitadas. En el siguiente ejemplo, vemos que debemos recibir unos documentos y vemos que hay dos eventos disponibles. Por un lado, si recibimos los documentos inmediatamente, pasaremos a verificarlos y el evento esperar 5 días queda deshabilitado automáticamente. De lo contrario, y si esperamos los 5 días, pasaremos a contactar al cliente e inmediatamente queda deshabilitada recibir los documentos. Presentaré la compuerta inclusiva como elemento divergente y como elemento convergente. Como elemento divergente se utiliza cuando en un punto se activan uno o varios caminos, y como elemento convergente es utilizado para sincronizar caminos activados previamente por una compuerta inclusiva divergente. En el siguiente ejemplo, debemos realizar una campaña publicitaria y utilizamos la compuerta inclusiva como elemento divergente para elegir uno o varios caminos para realizar nuestra campaña. Y también la utilizamos como elemento convergente para sincronizar los caminos activados previamente. Presentaremos la compuerta compleja como elemento divergente y como elemento convergente. Como elemento divergente es utilizada para controlar puntos de decisión complejos y como elemento convergente permite continuar al siguiente punto del proceso cuando una condición de negocio se cumple. En el siguiente ejemplo, tenemos una solicitud de crédito que debe ser aprobada mínimo por 2 o más elementos de la empresa para poder ser desembolsado. En este caso, se utiliza la compuerta compleja como elemento convergente para que continúe con el proceso solo cuando esta condición se cumpla.